Sí, se ve. Perfecto, bueno. Vamos al ejercicio 4 y 5, que son los dos que nos faltan, así ya dejamos listo esto y pasamos el martes que viene a otro tema, o cuando toque. Bueno, fíjense. Bueno, un poquito repasar un solo concepto. Con los métodos de respuesta de frecuencia se puede diseñar también, lo interesante es que le quede claro, al igual que lo que son los métodos de lugar en raíces, cuando utilizamos métodos de respuesta de frecuencia también se puede diseñar. Y miren en este caso. Dice, dado el siguiente sistema, es un lazo cerrado con dos bloques en el paso directo, uno que es K factor por S más 2 y el otro 1 sobre S cuadrado. La realimentación es unitaria. Determinar K por un margen de fase de 50 grados. ¿Está claro? La consigna. Sí. Bueno, entonces, ese es el sistema de control. Se pide K por un margen de fase de 50 grados. GDS por HDS, a ver si coinciden conmigo. La función de transferencia de lazo abierto, al tener el lazo realimentación unitaria y esos dos bloques en cascada, por valor K por S sobre S cuadrado. ¿Están de acuerdo? Simplemente multiplicar los dos bloques de cascada. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno. GDS por HDS es factor de S2 sobre S al cuadrado. Si reemplazo u opero en el cambio de variable S por J omega, la función G omega por J omega va a ser K factor de 2 más J sobre menos omega cuadrado, simplemente reemplazado S por J omega. Cuando tienen esa función compleja en J omega, en general cuando tienen cualquier función de variable compleja, la fase es la fase del numerador menos la fase del denominador. Eh, Fíjense, la fase del numerador es la fase de cada uno de los factores que componen la función de transferencia de variable compleja. La fase de K es 0, la fase de 2 más J omega es tangente a la menos 1 o arco tangente de la parte imaginaria omega sobre la parte real 2, menos la fase del denominador, que es un número que es, como un número complejo, tiene solo parte real negativa y no tiene parte imaginaria, por lo tanto su fase es menos 180. Y para que el margen de fase sea 50 grados, ese valor resultante debe ser 130. Por lo tanto, tangente de a la menos 1 arco tangente de omega sobre 2 es menos 130 más 180 que pasa sumando más 50. Con ello, la omega crítica sobre 2 es igual a tangente de 50, por lo tanto, omega crítica es 2 por tangente de 50. Esto es que la frecuencia crítica es 2,3835 radianes por segundo. Es decir, operando el cambio de variable S por J omega y desarrollando la fase, hemos encontrado la fase crítica que tiene el sistema. ¿Está claro hasta ahí estos cuatro pasos? Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, el objetivo era obtener K por un margen de fase de 50 grados. Ya tenemos la frecuencia para la cual se va a dar ese margen de fase. Como cualquier función de variable compleja, el módulo de G de J omega crítica por H de J crítica K, que es el módulo de K, por la raíz cuadrada de 4 más omega crítica al cuadrado. ¿Qué es lo que es esto? Es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte real es 2, por lo tanto su parte real al cuadrado es 4, más la parte imaginaria era omega c, por lo tanto
la parte imaginaria al cuadrado del numerador es omega sub c al cuadrado. De allí el k por la raíz de 4 más omega sub c al cuadrado sobre omega sub c cuadrado, que es la fase del denominador que tiene solo parte imaginaria, que es omega cuadrado. Por lo tanto, reemplazando por los valores de omega críticos, k es igual a 3,1114 sobre 5,68. Esto tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque el margen de fase era datos 50 grados, hicimos la ecuación, y como es que estamos en un punto crítico, la ganancia tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, despejando, k es igual a 1,8259. Es el resultado, o ese es el valor que hay que ajustar acá para que el sistema tenga un margen de fase de 50 grados. ¿Está claro? Repito alguna parte con confianza. Sí. Está claro, profe. Bueno, ninguna duda, vamos con el último. El último, entonces vamos a cerrar las cosas abiertas. El último. También es diseño con método de respuesta de frecuencia. Dice el 5, dado el siguiente sistema de control con realimentación unitaria y cuya función de transferencia de lazo abierto es G de J omega, ya lo está expresando en J omega, igual a K sobre G de J omega, factor de 1 más J omega, determine el valor de ganancia de modo que el módulo de resonancia sea igual a 1,4. Entonces, dado el siguiente sistema de control que ya está expresado en J omega, determina el valor de ganancia de modo que el módulo de resonancia, es decir, de que ya esté trabajando como un sistema que a lazo cerrado tiene variables, tiene polos complejos conjugados, y den una respuesta en frecuencia con un módulo de resonancia que sea igual a 1,4. Ajustar K para que el módulo de resonancia y esa condición dinámica de polos complejos conjugados tenga un módulo de resonancia de 1,4. Bueno, y para ello nos vamos a meter en otro mambo, que es el siguiente. Dice, mediante los círculos de ganancia constante, determinar, de obtener la determinación de K para un módulo de resonancia dado. Veamos primero qué son los lugares geométricos de magnitud y de fase constante. Y ahí va la pregunta, me freno un poquito. ¿De esto le han hablado alguna vez? ¿Le habló el profe? ¿Alguno que lo tenga presente? Círculos de magnitud y de fase constantes. ¿Lo vieron, chicos? No. Bueno. Bueno, entonces presten un poquito de atención. Es un desarrollo que por ahí ni me interesa que lo sepan realizar o llevar a cabo, pero explique el origen o la forma de diseño que debemos adoptar para este caso, en donde debemos saber cuál es la ganancia de lazo abierto, que a lazo cerrado nos da un máximo módulo de resonancia. En general, GDS sobre RDS, la función de transferencia a lazo cerrado es GDS sobre 1 más GDS si la realimentación es unitaria. ¿Están de acuerdo con eso? Es la expresión que tiene el número que está al lado del 1 en el círculo. Estoy hablando de esta expresión. ¿Están de acuerdo con eso? No, ahorita no.
Bueno, pero por ahora simplemente no se preocupen, sigan, atiendan un poquito. La función de transferencia cerrado es GDS sobre 1 más GDS por HDS, pero si HDS igual a 1, la función de transferencia de lazo cerrado se transforma en lo que se está mostrando ahí, GDS sobre 1 más GDS. ¿Por qué? Porque HDS es igual a 1. Solo eso, ¿se entiende? Sí. Bueno, entonces ahora operemos el cambio de variable y vamos a obtener lo que sigue. Con S igual a J omega, esa función de transferencia de lazo cerrado es G de J omega sobre 1 más G de J omega con S igual a J omega. Ahora vamos a ir un ratito al diagrama polar y a su representación gráfica. Este es lo que- Bueno, en el diagrama polar, la curva es la representación gráfica en frecuencia del sistema. El diagrama polar, la curva, esta que marco acá con el mouse, esta curva es el diagrama polar. Un diagrama polar cualquiera, en donde el eje imaginario es J imaginario de G de J omega por H de J omega, y el real es R de G de J omega por H de J omega. No estamos en el plano S, estamos en el plano de la función de transferencia G de J omega, o G de S, como quieran, dado que H de S es igual a 1. Esta es la curva del sistema. El vector OA representa para el punto A la situación de módulo de la G de J omega 1. Es decir, el vector OA en el diagrama polar o de Nyquist representa G de J omega 1 con un módulo del segmento OA y una fase phi que se muestra acá. Es tan simple como eso, no le busquen vuelta. Este es el diagrama polar. He elegido un punto cualquiera, el punto A, donde la frecuencia vale omega igual a sub 1. Entonces, si quiero saber cuánto vale el módulo en fase, uno el origen con un vector OA, y el largo de ese vector, el segmento OA, representa la magnitud, y la fase medida desde la parte real positiva es esta fase phi, y es lo que representa en módulo y en fase a la función G de J omega para la frecuencia omega 1, o sea, G de J omega sub 1. Pero bueno, el denominador, sabemos que, de lo que habíamos visto antes, que el denominador es 1 más J omega 1. Por lo tanto, a no perderse que ya hemos definido lo que era geométricamente G de J omega 1. ¿Están de acuerdo hasta ahí lo que está recuadrado en azul? Sí. Bueno, ahora presten mucha atención porque vamos a representar qué es 1 más J omega. Si este es J omega, el OA, 1 más J omega va a ser el vector 1 más J, 0, que es el que está derechito acá hasta 1, sumado al otro. ¿Cómo se suma? Por la ley del paralelogramo, por el extremo de 1 tras una paralela a 1 más al eje real, que representa el vector 1 más J0, y por el extremo de 1 más J0 tras una paralela a la representación del módulo o vectorial de J omega 1, y donde se interceptan se forma el punto P. El punto OP representa en módulo la suma de 1 más G de J omega 1, y la fase
y la fase tita representa su valor para G de J omega 1, para 1 más J de omega 1. Se lo leo de acá para no enredarme. Si este vector, estamos hablando del G de J omega igual a 1, le sumamos 1 más J0, obtenemos el vector OP, cuyo módulo es OP y fase tita. Por ello, para cada frecuencia podemos obtener la respuesta del lazo cerrado a partir del diagrama polar del lazo abierto, en donde el módulo de la respuesta al lazo cerrado es el módulo OA sobre el módulo OP y la fase es tita, es phi menos tita. ¿Es muy complicado? Aquí. ¿Se entiende o es muy complicado? Vamos a tener clase máximo a dormir. No, son las 10 ya. Andate cortando más y yo también. Hola. ¿Me escuchan? Sí, está claro, profe. Habrá que repasarlo después nada más. Sí, pero no pierdan de vista que no es tan complicado. El primer vector, el OA, representa la función a lazo abierto, G de J omega. Si a G de J omega le sumo 1 más J0, tengo el denominador de la función de transferencia a lazo cerrado. ¿Y cómo se suman vectores? Bueno, agarramos por el extremo del primero le trazo una paralela al otro, y por el extremo del otro, el segundo, trazo una paralela al primero, donde se cortan, resulta el vector suma. Entonces ahí tenemos lo que es la fase y el módulo del vector suma G de J omega más 1 de J omega. Por lo tanto, tenemos una representación geométrica. Lo que es la respuesta a la asociación. Dale máximo 3 minutos y apagar. Ahora. Se prende la luz, ¿verdad? Tenemos que ir. Sí. Johnny, nadie nos puede con la U. Último, sí le. Mentira, hago. Igual, mañana no voy a ir bueno, así que. Y el día se lo con un poco de. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, bro, se escucha. Bien, bueno, listo, gracias. Bueno, como les decía, la representación de un vector y otro vector que resulta la suma de ese mismo vector más 1 más J0. Por lo tanto, tenemos la representación geométrica de tanto el numerador como el denominador. Si a los módulos los dividimos, obtenemos el resultado en número de módulo de la función de transferencia de la cerrada. Y la fase sale como la resta del numerador menos el denominador. Por lo tanto, al lazo cerrado vamos a tener siempre un módulo M y una fase J alfa. Eso es simplemente una manera de presentarlo analíticamente. Bien. ¿Qué es lo que pasa? En el diagrama polar,
Bueno, tengo una hoja escaneada mal. Voy a ir de acuerdo como tengo aquí. Bueno, volvemos al módulo de la función de transferencia de los cerrados M y la fase es alfa. Entonces, los módulos de magnitud constante M y los círculos de fase constante M representan la magnitud y fase a lazo cerrado. Por ello, suponiendo el diagrama polar de lazo abierto, con esta familia de círculos podemos reconstruir el bode de lazo cerrado. Es decir, a partir del diagrama polar de lazo abierto y por esta cuenta geométrica, punto a punto, después podemos reconstruir la función de transferencia de lazo cerrado. Esta familia de círculos en el diagrama del logaritmo de la magnitud en función de la fase, es decir, cuando salimos del diagrama polar y vamos al diagrama del logaritmo de la magnitud en función de la fase, constituye curvas, ya no son círculos. Y estos círculos constituyen en el diagrama de magnitud del logaritmo en función de la fase lo que se conoce como diagrama de Nichols. Eso algo le pueden haber dicho. El concepto de círculos M se utiliza para diseño. Veamos el desarrollo. G de J omega es X más JI, puesto en forma rectangular. Un X mayúscula más un Y mayúscula. Y G de J omega más 1 es 1 más X mayúscula más JI mayúscula. Bueno, vamos a hacer todo un desarrollo para el módulo y la fase. El módulo es el módulo de X más JI sobre el módulo de 1 más X más JI. Este módulo al cuadrado es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado del numerador, y lo mismo para el denominador, que resulta en esta expresión. Acá me freno un poquito y les pregunto si lo van siguiendo analíticamente. Y repito, tengo una hoja al revés, por eso pasé así. No se preocupen. ¿Entienden esa expresión? Es el módulo al cuadrado de la función de transferencia a la cerrada. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Va a derivar todo esto en algo tal vez bastante simple, no se preocupen, y el desarrollo lo tienen ahí. No es para que lo entiendan, no para que en un parcial desarrollen esto. Bueno, lo próximo es puro quilombo para llegar a una ecuación de una esfera. El módulo de m al cuadrado lo multiplico por el denominador y lo igualo al numerador. Es decir, en vez de dejarla en una expresión de m cuadrado que tiene numerador sobre el denominador, tenemos dos expresiones iguales, para ir acomodando lo que es una ecuación de un círculo. Después multiplicamos por menos 1 y vamos separando los términos. Una de las expresiones más acabadas es esta que tengo acá. A la cual, tal cual como lo dice, la voy a dividir miembro por 1 menos m cuadrado. Cuando realizamos eso y sumamos el término m al cuadrado sobre m cuadrado menos 1 al cuadrado, se arma la expresión que está ahí abajo. Y finalmente llegamos a esta expresión. Recuerden que el módulo de una circunferencia era básicamente x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Lo repito. La ecuación de un círculo era un término en x al cuadrado que expresado de esta manera nos da una idea de dónde está ubicado el centro, de acuerdo a qué valor hace igual a 0x y a 0y, más y cuadrado más el radio del cuadrado. Entonces, para nuestro caso, x más m cuadrado menos x más m cuadrado sobre m cuadrado menos 1
más I cuadrado es igual a M cuadrado más 1, perdón, M cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces me tengo que volver a la hoja que puse en revés, me estoy volviendo a esa hoja. Y dice, que lo que hemos descubierto recién es la ecuación de un círculo con centro en X igual a menos M cuadrado sobre M cuadrado menos 1 e igual a 0, con un radio de M sobre M cuadrado menos 1. Esos son los radios de M constante en el diagrama polar. Supongamos que el módulo de resonancia que queremos elegir es igual a 1. Para ese caso en particular, en vez de ser un círculo, es una recta. Y ahí están sus valores. Pero bueno, para no desesperarlos más y aburrirlos más con esta parte, ahí están los círculos de M constante. En el diagrama polar, ahí tenemos el valor de M 1,2, 1,3, 1,5, 2, 3 y así sucesivamente hasta M igual a infinito. Y hacia la derecha tenemos los círculos cuando el margen de ganancia es inferior a 1. Y el M igual a 1 es la recta que se muestra al medio de las dos familias de círculos. Estos son círculos de ganancia constante, si ustedes quieren módulo de resonancia para hacerlo más fácil, gráficos en el diagrama polar. Si a esto yo le superpongo la representación del diagrama polar, el diagrama polar a lazo abierto, esa representación va a ir cortando todos los círculos. Los cortes de los círculos, o a partir de los cortes de los círculos, podemos reproducir la función de transferencia de lazo cerrado. Lo mismo que pasa para los módulos de ganancia constante, los M, pasa para los N, que son los de fase constante, que tienen esta otra disposición. También un desarrollo matemático de que se los muestro. Y acá vemos, para que me acuerde, círculo de M constante. Y ahí, en este más chiquito del fondo, gráfica polar de G de J omega para dos valores de una ganancia. Entonces, con esas intercepciones, puedo reconstruir lo que se ve abajo, la respuesta en frecuencia a lazo cerrado con un módulo de resonancia máximo, que va a ser el círculo al cual la curva es tangente. Y ese es el principio de diseño. Bueno, eso es todo lo que le puedo decir con respecto a los módulos M y N. ¿Qué es lo que sucede con esos módulos cuando pasan el diagrama de la magnitud en función de la fase? Se transforman en una especie de abacos o curvas que tienen ganancia constante en dB y fase constante en grados. Aparte de ese abaco también, como ustedes ven, es de una función de transferencia, la cual produzco tanto módulo como fase a la derecha, a lazo cerrado. La que se muestra a la izquierda es el diagrama de Nichols con la función de transferencia a lazo abierto superpuesta y el cruce por cada uno de las curvas en el diagrama de Nichols con las curvas de fase y magnitud constante nos permite reproducir a la derecha la respuesta a lazo cerrado magnitud como en fase tal cual se muestra. Bueno, eso es lo que tenía para mostrarle. Todo eso que le dije, acá está representado, hoja al revés y todo de por medio. Y al último ejercicio. El ejercicio pedía de que obtener el valor de K para que la ganancia sea máxima. Perdón, para que para que no se superara un módulo de resonancia de 1,4 si mal no recuerdo. A ver, lo vamos a representar. Volver a poner, si puedo.
Si el ejercicio pedía el K para un módulo de resonancia de 1,4. Bueno, así les doy y le dejo un procedimiento para resolver el problema. Traza polar normalizado G1 de J omega, que es igual a G de J omega sobre K. Para el ejercicio G1 de J omega es igual a 1 sobre J omega más J omega, que es 1, que es G de J omega sobre K. O sea, paso el K dividiendo y dejo solamente los términos en S. En este caso en J omega. Voy al diagrama de Nichols, tomo la curva del módulo de resonancia que me piden, que es 1,4, y trazo G de J omega. Cuando trazo G de J omega, noto que está es la que está en línea de trazo continuo, está desplazada en 4 dB del módulo de resonancia, de la curva correspondiente al módulo de resonancia de 1,4. Por lo tanto, le sumo esa ganancia desplazando a la que es el trazo de línea de punto. En el diagrama de Nichols se ve que el módulo de resonancia igual a 1,4, el diagrama pisado y el desplazamiento el mismo. El diagrama debe subirse 4 dB, tangente por lo tanto volviendo. 20 logaritmo de K tiene que ser igual a 4, con lo cual K es igual a 1,59. Como ven, en realidad teniendo el diagrama de Nichols es algo muy, pero muy sencillo, un método de cálculo, pero bueno, primero quería ilustrarlos un poquito de la teoría de los círculos M, que son del diagrama polar, y cómo se transforman en todas esas curvas raras en el diagrama del logaritmo de la magnitud en función de la fase. Para este caso, cuando tiene superpuestos los lugares de ganancia y de fase constante, se llama diagrama de Nichols. ¿Estuvo claro, chicos? El procedimiento es para hacerlo tal cual. Si esto sí uno podría tomarlo en un parcial, dando el gráfico, por supuesto, y pidiendo de que ustedes, por ejemplo, se les puede dar el gráfico sin la línea de punto y pedirles cuál es el valor de K. Y van a tener que ver cuánto les falta para llegar al valor crítico, trazar el otro gráfico y sacarle ¿claro? Sí, profe. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, hemos terminado este práctico 8.1. La semana que viene seguimos. ¿El martes hay clase? Calculo que sí. Sí, el que no hay clase la semana que sigue, o el fin de semana largo agarra el martes de la semana que sigue, no. Creo que hasta el lunes nomás, me parece. Hasta el lunes no. Bueno, entonces vamos a tener clase normal los 2 martes que siguen. Y si no, lo hacemos más largo todavía. Claro, las tendremos No, seguidas. no era una propuesta indecente. Además, no sé, la primera vez que me tomo 4 o 5 clases para un solo práctico, así que bueno. Bueno, chicos, no se preocupen por el desarrollo de las curvas en sí. Quédense con esa última hojita que tiene el método, que es lo que eventualmente, si se nos da la loca, le podemos llegar a tomar. ¿Está claro? Perfecto, profe. Bueno, chicos, que tengan buenas noches, que lo pasen muy bien. Chao, nos vemos. Hasta Chao, profe. luego. Nada más.